Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bompa Mañán. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. El ministro presidente explicó durante el inicio de la fase inicial del proyecto Green Corridor que este ya es una realidad, indicando que este gran proyecto empezará en el Espiral de la Rotonda porque allí los 4 canales del Green Corridor se van a conectar con Wattibos Boulevard para después con Ringweg y después con el centro de ciudad. Este es un ambicioso proyecto en el que el gabinete Mike Eyman está trabajando. Recientemente se llevó a cabo el inicio de la primera fase del Green Corridor en el área de San Nicolás, el cual es un proyecto que conectará varias vías y que, según lo indican, tanto Odinsa, que es la compañía que ganó el destajo público, como el gobierno, este proyecto aliviará el tráfico de esta zona de la isla y también generará más flujo de comercio y de visitantes en esta área. Compañía Odinsa presente hoy acá también, muchas gracias para su confianza. El gobierno de Aruba ha llegado a un punto donde queremos hacer no únicamente un país donde todo el mundo que llega aquí disfruta del turismo de Aruba y de la hospitalidad de Aruba, pero queremos hacer un país también donde todo que está residenciado en Aruba pueden compartir en un país de 5 estrellas. Y eso requiere escuelas de 5 estrellas, barrios de 5 estrellas, infraestructura de 5 estrellas. Y Green Corridor es parte de esta gran visión y estamos muy orgullosos que Odinsa va a ser parte de construcción de esta nueva avenida, no únicamente avenida físico hasta el futuro, pero también avenida virtual hasta el futuro a base de la visión del gobierno. Una vez que todas las cosas queden listas, el mandatario explicó, se va a crear un gran alivio para muchas personas, no solamente para los ciudadanos de San Nicolás, sino también para todos los barrios como Parquítenbos, en donde el tráfico se reducirá. El señor Eyman tomó la oportunidad para felicitar y agradecer a las personas que están envueltas en la planificación y ejecución de este proyecto, como el ministro de Infraestructura, el equipo de Infrateam, el grupo Odinsa, entre otros. En estos últimos años, Aruba se ha convertido en un país con un potencial de ejecución de proyectos, aunado al hecho de pertenecer a la Comunidad del Reino de Holanda. Se convirtió en un polo de desarrollo para la región. Al tener en cuenta esto, el Grupo Odinsa ha puesto sus mejores esfuerzos en la participación del proyecto Green Corridor. Ahora bien, el Grupo Odinsa, al resultar seleccionado en el proceso de licitación del Green Corridor, ha adquirido la responsabilidad con el pueblo de Aruba de llevar a cabo el proyecto con las más altas condiciones de calidad y cumplimiento. Para el Grupo Odinsa, este proyecto es el inicio de una larga relación de más de 20 años, con lo cual queremos indicarles que nuestra intención es quedarnos trabajando para el desarrollo y sostenibilidad de la isla junto con ustedes. De igual forma, el mandatario Eyman le agradeció al grupo Odinsa por la confianza depositada en el gobierno arubano. En su opinión, el Green Corridor no es únicamente una avenida física para el futuro, sino también una avenida vial para el futuro. Momentos después, de forma simbólica, el primer ministro subió a la retroexcavadora y así dio inicio a la fase de preparativos del Green Corridor. Se pronostica que este proyecto tenga una duración de 2 años. Se construirá la vía que comunica nuestra futura intersección Cerro Teixe, localizada donde actualmente nos encontramos, con la vía Abarcadera, tal como lo ha explicado los ministros mucho mejor que yo. Vía que consistirá en una doble calzada con 2 carriles en cada sentido con las más altas especificaciones técnicas de construcción. Este es un proyecto complejo y de una magnitud importante, para la cual requerimos la participación de todos ustedes para llevarlo a cabo. Muchas gracias por aceptar la invitación de hoy. Y arrancó un nuevo ciclo de conversaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC en Cuba. En las islas también se está trabajando para alcanzar un acuerdo en el tercer punto de la agenda, relacionado con drogas y cultivos ilícitos. Juan Jacobo Castellanos nos envió el siguiente reporte desde La Habana, Cuba. Aquí en La Habana, el vocero de las FARC, Pablo Catatumbo, dijo que el ciclo 21 de conversaciones arranca con desconfianza por las presuntas chuzadas.
Como las fuerzas militares y de policía fundamentan su actuación en la doctrina de la seguridad nacional y la concepción del enemigo interno, para el sector militarista, la búsqueda de la paz, la solución política del más prolongado conflicto del hemisferio, es subversión y por lo tanto debe ser espiada a través de fachadas ilegales de inteligencia como Andrómeda, pero transfigurando aviesamente el anhelo nacional de paz. Las FARC también dijeron que hay preocupación por el atentado que sufrió la candidata a la presidencia por la Unión Patriótica, Aida Abella. Eso equivale a balear la credibilidad del proceso de paz de La Habana. Ya los enemigos de la paz no están actuando agazapados, sino desembosadamente. Colombia entera espera una investigación con resultados inmediatos. El gobierno debe lanzar una señal poderosa en el sentido de que las garantías políticas no quedarán reducidas a la garantía de un balazo en la cabeza a quienes se opongan por vía legal al injusto sistema político vigente en nuestro país. Las FARC no se han referido sobre la designación de Germán Vargas Lleras como candidato a la vicepresidencia de la República. Es la información que les tenemos hasta ahora desde La Habana, Cuba. Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Atención que el primer año de legalización del aborto entre diciembre de 2012 y noviembre del 2013 se registraron en Uruguay 6.676 abortos legales, lo que equivale a 556 por mes, informaron las autoridades sanitarias de este país. Según cifras del Ministerio de Salud Pública, entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013, los abortos legales en el país fueron 6.676. Esto arroja un promedio mensual de 556 interrupciones voluntarias de embarazo. Dentro de la ley, no hubo ninguna muerte reportada, pero sí falleció una mujer en un aborto ilegal. Hubo más abortos registrados en el sector privado que en el público, 59% contra el 41%. Fueron más las uruguayas que interrumpieron su embarazo en Montevideo que en el interior, 64% y 36% respectivamente. Otra de las cifras destacadas por el Ministerio de Salud Pública es el porcentaje de mujeres que luego de las distintas entrevistas con los médicos decidieron continuar con su embarazo, un promedio de 6,3%. En Uruguay, según el Instituto Nacional de Estadísticas, hay 703.044 mujeres entre los 15 y 44 años. La tasa de abortos cada 1.000 mujeres en esa franja etaria es de 9, es decir, que en el primer año de la ley, 9 de cada 1.000 uruguayas decidió abortar. En un año, en febrero de 2015, las autoridades volverán a informar sobre cifras de interrupciones voluntarias de embarazo en Uruguay. Recientemente el primer ministro Mike Eyman estuvo en la celebración de los 40 años de existencia de la Fundación FAVI, Fundación Arubana de los Visualmente Incapacitados. Allí el mandatario les agradeció por ejercer esta gran labor, ayudando a los que tienen este tipo de limitaciones a continuar una vida normal. Recientemente se llevó a cabo una celebración en el Club Caiquetío de Paradera de la Fundación Arubana de los Visualmente Incapacitados, FAVI, donde se celebró el 40 aniversario de la fundación que trabaja por los que tienen problemas visuales. Hoy no tuviésemos a FAVI si no hubiesen personas que tuvieron un corazón con el que decidieron iniciar a caminar con sus hermanos que tienen problemas de vista. Fueron las palabras expresadas por el primer ministro Mike Eyman en su discurso. Algunos invitados, además del ministro presidente Mike Eyman y su distinguida esposa Doina, estuvieron presentes como el gobernador Fredis Refuñol y el ministro de Asuntos Sociales y Juventud, Dr. Andus Paul Cruz. El primer mandatario emitió un discurso donde expresó que todos los padres oran para que sus hijos estén sanos y cuando se ve alrededor retos con los que muchas personas pasan, es cuando aprendemos a apreciar mucho más todos nuestros sentidos cuando nacemos con ellos. Él de igual forma agradeció a los que demostraron que tienen un corazón para ayudar a los demás y buscar que 40 años atrás naciera FAVI para darle un apoyo importante a los que tienen retos visuales en el pueblo de Aruba. La Oficina de Turismo ATA entregó un reporte en el cual anuncia un pronóstico positivo para Aruba durante esta temporada de verano.
Las cifras del turismo para el mes de enero 2014 son bastante positivas. Aruba contó con un crecimiento de un 9.4% en comparación al mismo mes del año anterior. Norteamérica en su totalidad creció 4.9% en el mes de enero, aunque hubo retos por una tormenta de nieve en diferentes áreas de Estados Unidos. El mercado americano creció con un 5.4%. El mercado latinoamericano creció con un 23.63%, incluyendo las cifras de los turistas que llegaron de Venezuela, Colombia y Brasil. Venezuela, que pasa por una situación interna bastante delicada, demostró un crecimiento del 27%. El turismo europeo también subió con un 8.1% comparado con el año pasado. En cuanto a la temporada de verano, este año las aerolíneas han fijado sus itinerarios y lo incluyeron en sus sistemas y se puede observar un aumento significativo en la cantidad de cupos disponibles para viajar a Aruba. Para el verano, que en los términos de los horarios de aviación va desde el 1 de abril al 31 de octubre, se observa un aumento del 11% en la cantidad de cupos. Esto consiste de más 9% de Estados Unidos, más 20% de Latinoamérica y más 27% de Europa. Una cantidad de 63.900 cupos adicionales que vendrán a Aruba. Con este anuncio, la oficina de ATA está convencida de que la temporada de verano muestra ser muy prometedora para la isla como destino turístico. Más aerolíneas, más frecuencias sin duda se traducirán en más turistas e ingreso para el turismo de la isla de Aruba. Casi 3 años después de poner el primer ladrillo de lo que era el proyecto del colegio de la Fundación Pies Descalzos de Shakira, la artista inauguró su mega colegio en Cartagena. Además, contó con un invitado muy especial, su hijo Milan, quien a partir de hoy es oficialmente colombiano. Shakira fue recibida entre gritos y aplausos por la comunidad Lomas del Pellé, donde la barranquillera inauguró el 6º colegio con su fundación Pies Descalzos. La otra gran razón que tengo para sonreír con más ganas hoy y más que nunca es ver este sueño realizado que nos ha costado tanto esfuerzo, y es este colegio Pies Descalzos, y bueno, que hoy es una realidad gracias a ustedes, gracias a mi equipo. Antes de iniciar el recorrido por el megacolegio, Shakira expresó su emoción por traer a su tierra al pequeño Milan, quien venía descalzo y recibió oficialmente el pasaporte colombiano hoy. Muy bien, muy feliz. Imagínate, la primera vez en Colombia con Milan, su primera vez en su país, en su otro país. Los niños de la comunidad expresaron con palabras y canciones su gratitud a Shakira. Muy emocionante y especial, o sea, fantástico de tenerla tan cerquita ahí conmigo, que me haya saludado y todo eso. Yo a ella le quiero dedicar una canción, o sea, corta pero bien. Soy loca como tigre, loca, loca, loca. A las 6 de la tarde la cantante partió del colegio rumbo a otro compromiso que tenía con los medios de comunicación. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushi Pawe. Bompa Mañana.